Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos para hablar de Bogotá, esta ciudad que recientemente está celebrando su cumpleaños número 482, justamente, y pues bueno, hoy tenemos que hablar de uno de los temas que nos está inquietando a propósito de la pandemia y tiene que ver con las comunidades indígenas. Hemos visto recientemente cómo han estado expuestos en el Parque Tercer Milenio, reclamando algunas ayudas y también por su parte el distrito respondiendo que ha contribuido. Pero más allá de eso, la concejala que muy amablemente nos acompaña el día de hoy, recientemente en el consejo habló sobre tres pérdidas muy profundas para la ciudad y para el país, de gobernadores líderes indígenas que fallecieron desgraciadamente por COVID-19, que estaban acá en Bogotá, que vivían acá. Concejal, bienvenida, cuéntenos un poquito de quiénes se trata, quiénes eran estas personas y qué significa su pérdida. Muy buenos días, muchísimas gracias al tiempo por esta entrevista. Eh, Desde el Consejo de Bogotá hemos venido haciendo un seguimiento al impacto que tiene para el sistema de conocimiento de las comunidades, que es fundamental para su supervivencia cultural, física, y que además representa un patrimonio invaluable para nuestra nación, asociado a las lenguas, asociado a los saberes que traen pues estos líderes. Quiero hablar de Américo, un líder guaunán, originario del Chocó. Cuando los pueblos indígenas, por razones del conflicto armado, llegan al distrito capital, llegan con sus saberes, con sus conocimientos. Los líderes cumplen un papel no solamente de cohesión social, sino de ser el soporte espiritual, emocional de esas comunidades. Entonces, realmente cuando se pierde un líder, ahora por razón del COVID-19, ese soporte de saberes, ese sistema de conocimiento, eso es un epistemicidio. Está muriendo el saber, está muriendo la lengua, está muriendo y eso es muy necesario de cara a los retos que tiene Bogotá para avanzar en una ciudad sostenible, empezar a valorar los aportes que estas comunidades pueden hacer en la revitalización de la ciudad, por ejemplo, en el cuidado de la biodiversidad de la ciudad. En ese sentido, pues yo creo que en el caso de Américo, por ejemplo, para el pueblo Huaunán, eh, realmente es una partida que va a generar un impacto. Yo he pedido que el distrito tenga un enfoque diferencial para atender los pueblos y comunidades indígenas, porque, por ejemplo, son sistemas colectivos, son comunidades, no son solamente seres individuales, pero estamos inmersos en una sociedad donde la ciudadanía parte del individuo en una democracia liberal. No se entienden estas ciudadanías comunitarias. Además son ciudadanías abstractas, es una visión de democracia diferente a la ancestral. Tendríamos que hablar más que del concepto de ciudadano, de habitante, para entender la relación que hay entre las comunidades y también está emergiendo otras formas de producción social y cultural de la ciudad, de resignificación, que son formas contemporáneas de lo indígena en la ciudad, que creo que no se pueden quedar en la marginalidad, en la segregación, que podrían ser más bien una oportunidad para avanzar en entornos habitacionales étnicos, generar circuitos culturales donde esas comunidades y esas culturas milenarias de nuestro país tengan un lugar de dignidad dentro de nuestra ciudad. Entonces tenemos, por ejemplo, 92 pueblos indígenas. De cada 10 indígenas que hay en la ciudad de Bogotá, 7 son víctimas del conflicto armado. Y en el caso, por ejemplo, de la niña Luz Helena, que había regresado al Chocó hace 2 meses, me causó un profundo dolor que muriera de un disparo en la cabeza. Es decir, en muchos territorios como el Chocó Biopacífico no hay garantías de retorno y mientras tanto nuestros niños y niñas indígenas en la capital
no han tenido, digamos, el Estado para proteger su identidad, su derecho a ser, a habitar, a vivir de acuerdo a sus cosmovisiones, sino que al contrario, lo que hemos visto, que además de la discriminación socioeconómica que hoy afrontan, pues, miles de ciudadanos en la capital, estamos en la ciudad más desigual del país. Se impone no solamente un mandato de desigualdad patriarcal, racista, sino también una institucionalidad que discrimina, que con dificultad responde a lo que significa el mandato de la Constitución del 91, que es proteger la diversidad cultural. Trabajé en el acuerdo 359, las políticas públicas para la población indígena. Bogotá viene avanzando hace muchos años en ser una ciudad de derechos, multiétnica, diversa. Eso se expresa no solamente en su normatividad, sino que se expresa en una arquitectura institucional. Por ejemplo, en la reforma administrativa, yo misma, los ciudadanos me eligieron para ser concejal de la capital y empezamos un trabajo de replantear la arquitectura institucional. Entonces se creó una dirección de etnias para poder materializar estas políticas públicas. Hoy encuentro que la ciudad está dando un giro negativo, no solamente ha abandonado el enfoque de derechos humanos. Hoy ese es un primer reclamo que quiero dejar, y es en este nuevo contrato social, ¿dónde quedaron los derechos humanos? No solamente la de la diversidad étnica, sino la de los ciudadanos. Es que, por ejemplo, el derecho fundamental a la educación, el derecho humano al agua. Ahora, en el marco de esta crisis, me parece fundamental que estos derechos sean la base de ese contrato social. Entonces, he venido diciendo el derecho humano al agua, el derecho humano a la alimentación. Es que Bogotá sin hambre fue una decisión política muy importante. ¿Dónde están nuestras empresas públicas? El mínimo digital. ¿Dónde está el mínimo territorial? El derecho a un hábitat seguro y limpio para todos. En ese sentido, yo creo que no puede ser que, si pretendemos avanzar en una ciudad de la paz y la reconciliación, las víctimas de este conflicto armado, que es un continuum de violencia que las mujeres indígenas venimos llevando en nuestros cuerpos desde la llegada de los españoles. Yo no quiero rendirle un homenaje a Gonzalo Jiménez de Quesada. Realmente es necesario tener una mirada crítica de la historia. ¿Qué pasó? Estoy pensando en Sacipa, que está detrás en el Consejo, escondido, porque creo que nosotros nos hemos encargado también en un relato hegemónico de la historia, pero no hemos querido mirar todas las perspectivas de la historia. Y yo creo que un reto de la paz y la reconciliación está aquí en disputa la verdad. Y la verdad desde los pueblos indígenas es que están en disputa nuestros territorios, los fumigan, están en conflictos, llegan las comunidades, en vez de tener el apoyo del Estado para garantizar los derechos, creemos que hay que superar la discriminación institucional, el racismo estructural que tiene que ver con la exclusión. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser 20 años y se va agravando la situación del pueblo Guaunán, que está en Ciudad Bolívar, ubicado, que es necesario realmente salvaguardar esas culturas, y la situación del pueblo en Vera, pues es una situación que lo hemos visto con mucho dolor, tengo que decir, que empieza a naturalizarse como si la indigencia, el dolor, el sufrimiento de las madres en Vera, pues parece que es indiferente. Yo creo que no podemos naturalizar esta situación. Ellos tienen su tierra, tienen su lugar. Bueno, que esté en medio del conflicto es una situación. Claro. Eso es realmente preocupante. Claro, concejal. Usted mencionó algo muy preocupante antes de avanzar a todo el asunto del COVID y lo que está ocurriendo en la ciudad. Esta joven que asesinaron y que usted dice que ocurrió en medio de un proceso de retorno, me hace pensar en cómo va justamente eso. El año pasado, si no estoy mal, no sé si a principios de
varios, cientos de indígenas se fueron en chivas, en camiones, retornando al parecer a sus comunidades. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuántos han retornado, que usted sepa, y cuáles son sus condiciones y principalmente a dónde? ¿Cuáles son sus condiciones a los lugares a los que llegan, no? En este momento hay la necesidad de que la nación y los entes territoriales se articulen para atender la situación de la población indígena que hoy está desplazada. En el caso de Bogotá, pues hay diferentes autos. El 004, que habla del estado inconstitucional de las cosas, es decir, existe un compendio de normas y de jurisprudencias que salvaguarda cada uno de estos pueblos. El pueblo en Vera fue el primer pueblo indígena en donde pues se gana en materia jurídica el derecho a retornar a sus tierras, pero de los avances formales a la realidad es que no existen las condiciones de seguridad para retornar. Mientras tanto, ¿quién asume la responsabilidad con estas comunidades? Lo que yo veo es que hay una omisión, hay una negligencia de parte del Estado en su conjunto. Es que no hay una articulación nación-territorio para hacerle frente a la situación, sino más bien hay una desarticulación interinstitucional, se echan la pelota el uno para el otro, que mi competencia, que yo llego hasta aquí, y nosotros seguimos viendo la situación de la niñez indígena. Yo trabajé, por ejemplo, el tema de los jardines infantiles para los niños y niñas. Me parecía que mientras resolvemos los grandes problemas que yo espero y en ese horizonte caminamos, que un día todos podamos vivir en paz en este país, que los pueblos que quieran retornar, retornen y que estén las condiciones, pero esa no es la realidad hoy. Lo que hemos visto es el recrudecimiento de la guerra en nuestro país. Cada 72 horas están asesinando un indígena en el país. Tenemos que hablar del genocidio, de los etnocidios. No hay normas en nuestro país que prevengan el genocidio, que tipifiquen esto como una falta grave, y eso ya lo ha dicho la Corte Constitucional en reiteradas sentencias, el riesgo de exterminio físico y cultural. Frente a eso, proteger y salvaguardar la niñez indígena, para mí, son las principales víctimas del conflicto armado de nuestro país. Se les ha dinamitado sus territorios, se les ha fumigado con glifosato, tienen que salir desplazados con sus madres, llegan y la única manera de sobrevivir en la ciudad, porque superar las barreras culturales es muy difícil. Si para mí, que hablo español, se vuelve complejo, por ejemplo, que en el consejo respeten mi voz, me pongo a pensar toda la discriminación cultural que hay. Por ejemplo, no podemos seguir llamando a las mujeres indígenas analfabetas por el solo hecho de que no se pueden expresar y defender sus derechos en el idioma dominante. Ese es el racismo sutil que no se ve, que no es evidente, pero que existe. Existe ese racismo. Entonces la mujer indígena que no puede escribir un derecho a petición porque no es su medio de comunicarse, su lenguaje natural es analfabeta, no, lo que pasa es que su cultura, su medio es otro, y eso tiene que ver con superar la violencia epistémica, eso tiene que ver con partir de una realidad, y es que todas las culturas en este mundo deben tener igual dignidad. Entonces, es una lucha profunda contra la homogenización, contra la uniformidad, es una lucha porque la humanidad, nuestra ciudad, el mundo entienda que como especie humana, nuestra supervivencia depende del cuidado de la tierra, y quienes han cuidado la tierra son las mujeres indígenas. Hay esclavitud doméstica. En el consejo estamos hablando del día de la trata. Pues la única opción que encuentra una mujer indígena muchas veces es trabajar como empleada doméstica, y muchas veces desconociéndole todos sus derechos laborales. Entonces, la esclavitud, la servidumbre, son relaciones que ya hoy nosotros no queremos seguir bajo ningún pretexto justificando. Necesitamos en la gestión pública también un horizonte emancipatorio, reparador con nuestras culturas, con nuestras propias perspectivas de género, y queremos hablar de un sistema del cuidado
donde en el centro esté la dignidad de nuestras culturas, de nuestras comunidades, reparador con nosotros, pero también con lo que hoy significa Bacatá. Ok, concejal, usted mencionaba que, pues bueno, hay muchas dificultades a las que se enfrentan las comunidades que están en Bogotá. Esas dificultades se tuvieron que haber profundizado durante la pandemia. Las ayudas que ha hecho el distrito, por ejemplo, que se han invertido más de 700 millones de pesos en los últimos 4 meses para la población en Vera. Además, dice que en el tercer milenio todas esas familias que están allá están en el programa Bogotá Solidaria y que reciben 483.000 pesos mensuales. ¿Cuál ha sido, digamos, y muy concretamente, el apoyo que a nivel distrital, que está dentro de sus competencias, han recibido las comunidades durante esta emergencia? Mire, yo quiero compartirles un poco las cifras. En el marco de mi ejercicio de control político, le he pedido al distrito que me diga cuál es la oferta para la población víctima y en específico para la población indígena. Hay 139 metas y hay un presupuesto de 125.953 millones de pesos a la fecha. Increíblemente, a pesar de esta indicación presupuestal que se incluye dentro del PAD en el 2020, el presupuesto del 2016 al 2019 aportado evidencia una ejecución presupuestal de 107.575 millones de pesos para los años 2016, 17, 18, 19. Cuando uno mira un poco qué es lo que ha venido pasando, encuentra, por ejemplo, a pesar de haber solicitado de manera específica que se desagregaran las cifras de presupuestos y metas dirigidas para la población étnicamente diferenciados, estos datos no se entregan precisamente porque el sistema de planeación y organización de la ciudad no incluye de manera real y efectiva el enfoque diferencial, invisibilizando la diversidad desde las mismas estructuras institucionales, deviniendo en una prueba adicional de la discriminación institucional, estructural y cultural de la ciudad. Es decir, si no hay un sistema de información, si yo hoy voy y pregunto, no hay una caracterización de la población indígena. Entonces, fíjese que incluso la categoría indígena es una categoría demasiado amplia, porque cada indígena tiene su territorio, tiene su lengua, tiene su cultura, tiene sus sistemas de conocimiento, su sistema de justicia, cómo es la articulación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Entonces, por ejemplo, el caso reciente que pasó con la niña que fue violada por los militares. Si uno mira, hay un continuo de violencias que están afrontando las mujeres indígenas, la conquista, la colonia, la república. Seguimos nosotros en nuestros cuerpos y en nuestros territorios y en nuestros derechos encontrando un continuum de violencias que se manifiestan en la violencia sexual, por ejemplo, y es el Estado, son los militares, la niña en Vera, las niñas Nucag, las niñas de la sierra, pero también es el sistema educativo. Eso es parte de esos desafíos que tenemos como colombianos. Y cuando llegan estos pueblos indígenas a la ciudad, empieza otra serie de múltiples violencias, pero es como un continuo de violencias que se van agravando cada día que pasan. Entonces yo quiero decir, por ejemplo, que lamento que nuestros niños tengan que llevar a barrios como San Bernardino, por ejemplo, donde hay tráfico de drogas, donde hay prostitución, no llegan a los mejores entornos. Entonces, ¿qué futuro le espera a nuestros pueblos, a sus generaciones? Me contaba un jaibaná, que es un médico tradicional, que han identificado en los jóvenes una nueva enfermedad, que ellos le llaman arimbato, la desesperanza aprendida. Y esta enfermedad creo que no solamente está hoy aquejando a los pueblos indígenas, la desesperanza aprendida es una enfermedad que si no la tratamos a tiempo va a tomar el control de nuestras generaciones, de nuestras futuras generaciones, que finalmente Colombia es un país muy joven. Es la primera vez, yo creo, que tenemos que la mitad de nuestro país tiene menos de 30 años y estamos frente a una incertidumbre. Entonces yo creo que sí
hay una desesperanza que se manifiesta en el suicidio, pero no solamente en el suicidio que se ha empezado a ver en las comunidades indígenas, en nuestros jóvenes, el alcoholismo, sino que creo que hay suicidio. Se han disparado, digamos, como una manera de evadir esta difícil situación que afrontamos en la ciudad. Entonces yo sí pienso que cuando hablamos también de cambiar hacia el buen vivir, de valorar esa dimensión cotidiana de la vida, de volver al origen, a estar al lado, de construir una ciudad sensible al agua, sensible a su territorio, con una memoria territorial, con su singularidad. Es que somos la única ciudad inserta en el sistema de páramos más importante, estamos anclados a los Andes. Todas esas perspectivas nos enriquecen, nos ayudan, pero no las vamos a poder escuchar si no les damos un lugar de dignidad. Necesitamos bioeco, alfabetizar. Una encuesta de Secretaría de Cultura con una estadística que hicieron, el 90% de los ciudadanos en la capital no conoce su biodiversidad. Entonces somos el primer país en aves, pero no conocemos nuestras aves. Entonces yo creo que este es un tema que es muy importante porque, por ejemplo, todos los aportes que pudiéramos hacer en materia de gastronomía, nada más el plato típico de Bogotá, el ajiaco, tiene que ver con la papa y la diversidad de papas que existían en la sabana, o la diversidad de quinoa. Se estima que cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llega a la ciudad de Bogotá, Suba y Suachoque eran grandes extensiones de quinoa, que existían más de 1.500 variedades. Suba significa quinoa. Yo hice un acuerdo de la quinoa. Creo que hoy es necesario también entender una mirada distinta a la hegemónica del patrimonio, porque hay un desahucio por lo propio, por los saberes locales, por reconocer el trabajo, incluso a nuestros campesinos. Estamos en deuda desde la Constitución del 91, en reconocerlos como sujetos de derecho, en valorarles sus conocimientos, y realmente en este momento, en el sistema de abastecimiento, son los pequeños agricultores los que siguen produciendo lo fresco, lo que realmente nos nutre y nos alimenta, pero hacia ellos no va direccionado, y esa es mi crítica al Plan Maestro de Abastecimiento. Seguimos en un fascismo alimentario y no aprendemos. Corabasto está en crisis, toda la centralización, el monopolio. Por eso es que considero pues que democratizar el saber, la democracia vital, es una democracia donde pasamos de ser ciudadanos a ser habitantes, y esto tiene que ver con nociones también muy importantes que enriquecen el debate en la democracia, y solo espero pues que en el Consejo de Bogotá esta vez no me saboteen y que me den las garantías, porque encuentro que cada vez que estoy allí empiezan bajo diferentes argumentos a tratar de silenciarme, y ahora pues creo que no es un tema de minorías, es un tema también de nuestro sistema político, el lugar que tiene la otredad, el lugar que tiene la diversidad en nuestro país, que creo que no hemos tenido un diálogo respetuoso, un diálogo franco. Ok, concejal. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos a hablar sobre estos temas. Por supuesto, seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra en el Parque Tercer Milenio y lo que siga avanzando en adelante frente a lo relacionado a las comunidades que están en Bogotá. Muchas gracias, concejal. Muchísimas gracias, y finalmente pues quiero decir que la normatividad que existe es suficiente, está en el papel, y es necesario materializarla, superar pues esta situación, que estaremos allí, y agradecerle el tiempo también y al tiempo por esta invitación. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien.